Bien, muy buenas tardes, estimados doctores. Hoy tenemos el día de inicio de la conferencia número 6 y vamos a estar con nuestro doctor Camilo Pulido. Tenemos, hola profesora. Hola, hola Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está? Tenemos en este momento 450 personas en línea para poder dar inicio a las 5:05 de la tarde. Hoy tenemos un tema muy interesante que son resinas indirectas. Es algo de lo cual hemos tenido mucha controversia en saber es bueno, es malo. Ya han hecho varias preguntas. ¿Con qué resina se Ok. puede hacer? Si con todas o no. ¿Cuál es tu técnica? Todos están muy ansiosos de conocer si se maneja con una silicona convencional, de adición, de condensación, y estamos a la expectativa de lo que nos puedas contar. Doctor, cuéntanos en qué ciudad estás. Bueno, también para aclarar eso un poquito, estoy desde Quito, todo el mundo me ha escrito que si me volví ya ecuatoriano, que si No, todavía no, luego no todavía era no. colombiano, Todavía no, todavía no. Colombiano, pero colombiano. sí, sí, soy colombiano, pero estoy actualmente aquí en la ciudad de Quito, trabajando en el grupo de investigación de materiales dentales. Michael Bonocor, donde tenemos la alegría de ser el grupo que más publicaciones Sí, en revistas indexadas indexado. de Qualis 1 y 2 tenemos aquí en Ecuador. Entonces, estamos haciendo un trabajo súper chévere, súper bonito. Es el primer laboratorio en Latinoamérica diseñado únicamente para odontología, que es propiedad de odontología. Eh, Doctor, sé que ahí vamos a contar con una gran conferencia el día de hoy y también vamos a tener la oportunidad dentro de pocos meses de ver muchas publicaciones de toda la producción que va a hacer este gran laboratorio en unión con la universidad y con el doctor Andrés y todo el equipo científico que tenemos para poder nutrirnos realmente de trabajar y comenzar a hacer que la odontología se aplique basada en la evidencia científica. Entonces, eso es algo fundamental hoy en día para poder darle un mejor tratamiento a nuestros pacientes. totalmente, doc. Tú nos has propuesto un tema hoy que son restauraciones en posteriores. Sí. Para comenzar, yo quisiera como hablar un momento de algunos conceptos, algunas ideas que se han tenido durante algún tiempo, sobre todo de las resinas, en donde se dice que las restauraciones en resina no son durables o son menos predecibles que las restauraciones, por ejemplo, con amalgama. Hay varios artículos, si ustedes pueden revisar el grupo de investigación del profesor Nicky Obdan, por ejemplo, que tiene eh, evaluación clínica de restauraciones de más de 22 años o de evaluación clínica a 14 años con tasas de falla anual similares a la amalgama. Entonces, por eso quise hablar un poco de la técnica indirecta y semidirecta, sobre todo en resina, porque vamos a hablar de algunas de las generalidades de indirectas y cuando me refiero a indirectas voy a hablar particularmente de lo que se llaman incrustaciones o de lo que la gente conoce como incrustaciones, no de Vale, coronas doc. como tal. Para los que están en este momento, tenemos 700 personas. Les pido el favor, he desactivado los comentarios para que podamos ver la conferencia muy bien de mi querido doctor. Las personas que tengan en este momento preguntas, aquí en la parte de abajo hay dos cuadritos pequeñitos con un interrogante. Por favor, hagan las preguntas allí y yo las voy a ir rotando durante la charla de acuerdo al tema que el doctor nos vaya haciendo. Generen sus preguntas de una vez para poder hacer interacción. He desactivado los comentarios y en un ratito nuevamente ponemos comentarios para que nos fluya mejor la conferencia, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, les decía que en general las restauraciones posteriores y les voy a mostrar aquí un artículo bastante interesante, vamos a ver si se puede ver, eh, que hace una revisión, una recopilación bastante interesante de los índices de supervivencia en restauraciones posteriores. Y digo bastante interesante porque ustedes sabrán que la mejor evidencia científica que tenemos son las revisiones sistemáticas y metaanálisis, en donde podemos ver que varios grupos de un poder de investigación bastante alto han hecho unas revisiones sistemáticas y unos metaanálisis en donde nos muestran que la tasa
anual de falla de las restauraciones posteriores es bastante baja, varía del 1 al 3% sin tener en cuenta el, el ionómero de vidrio como una restauración definitiva. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que muchas veces le damos más valor al material que la técnica. Y en ese caso yo creo que debemos replantearnos por qué fallan nuestras restauraciones y si realmente la culpa es del material o si nosotros estamos haciendo alguna cosa equivocada durante la técnica operatoria. Yo creo que la idea es fortalecer esos conceptos, tanto de adhesión, tanto de cementación adhesiva, porque creo que son los que le van a dar una gran duración a nuestras restauraciones. Entonces en ese sentido, eh, la técnica, independientemente de la técnica, las restauraciones posteriores son muy durables. Y para hacer restauraciones posteriores tenemos básicamente tres opciones. O hacemos una restauración directa, como sabemos, con resina compuesta. Hacemos restauraciones indirectas, en donde hay un tercero involucrado, un laboratorio que nos va a hacer nuestra restauración, ya sea en cerámica, ya sea en resina, ya sea en cerómero. Y más adelante voy a hablar un poquito de los cerómeros, porque tengo unas opiniones particulares acerca de los cerómeros, pero más adelante les voy a comentar acerca de eso. Entonces, esa segunda opción tiene una intervención de un tercero. Y tenemos una tercera técnica que podemos llamar técnica semidirecta, en donde también podemos realizar una restauración tomando una impresión definitiva, pero el odontólogo es el que va a ser encargado de hacer la restauración. Entonces, en esos casos, cuando hablamos de técnica directa, y que no es el tema, pero quiero tocarlo brevemente, porque muchas veces se habla de la técnica directa como menos invasiva, porque la técnica directa, o más bien porque la indirecta, muchas veces preconizaba un tipo de preparaciones, un tipo de factores que pueden propiciar una vía de inserción a nuestra restauración y lo que conllevaba a retirar más tejido sano. Pero hoy en día podemos ver, por ejemplo, en situaciones eh, como esta de aquí, en donde por conceptos clásicos de Schillingburg y de toda la escuela clásica de rehabilitación, teníamos que realizar un retenedor intrarradicular y una restauración tipo corona. Es decir, En una donde, pérdida de sustrato muy grande. claro, una pérdida de sustrato muy grande. Entonces, ahí lo que hacíamos era todavía retirar más de esta parte de sustrato. Toda esta parte que estaba sin soporte la retirábamos y realizábamos una restauración tipo corona. Y en donde hoy en día podemos o tenemos la opción de realizar restauraciones adheridas en donde no condenamos a hacer a retirar la vitalidad de un diente, o sea, a ser tratado endodónticamente para lo que se llamaba en alguna época y todos aprendimos como conceptos de endodoncia con fines protésicos. Sí. Entonces, hoy en día creo que hay una gran cantidad de oportunidades y de maneras de realizar un tratamiento un poco menos invasivo y conservando más el tejido dental. Entonces, no es motivo de la charla hablar de retenedores y de coronas, pero a lo que hoy es que hoy en día podemos restaurar dientes que incluso tienen una pérdida considerable de estructura mediante restauraciones adheridas. Doctor, más adelante en otra conferencia con el doctor Pablo Liceo Chu vamos a hablar de resinas o cerámicas, pero los que han estado en línea con nosotros todos estos días, que son más de 4.000 personas,
hemos hablado todos los conferencistas sobre resinas. En este Sí, momento podemos estar confiables en que las resinas nos funcionan muy bien, teniendo en cuenta una muy buena técnica de adhesión que nos la va a mostrar el doctor Andrés en la conferencia de esta semana. Pero, ¿tú crees en las resinas, Doc? claro, indudablemente las cerámicas, y aquí les puedo mostrar, tienen un alto índice de supervivencia. Las restauraciones cerámicas en posteriores tienen un alto índice de supervivencia. Por ejemplo, aquí a 8 o 10 años podemos ver índices de supervivencia del 96%, 99%, 100%. Pero la pregunta que me hace, y que no solo los que están aquí participando, sino muchas personas dicen, ¿será que las restauraciones en resina, eh, tanto directa como indirecta, tienen una longevidad igual de alta? Y la respuesta es sí. La respuesta es, Sí. obviamente, hay una cantidad de conceptos y de factores que están involucrados, pero la respuesta es que tanto la técnica directa como la indirecta eh, tienen un alto índice de supervivencia. Entonces, por ejemplo, esa que estás mostrando ahí, ese artículo que estás mostrando de restauraciones posteriores restauraciones indirectas en posteriores en resina, muestra que las restauraciones en resina son una posibilidad viable, no solamente como técnica directa, sino como técnica indirecta también. Entonces, por ejemplo, les quiero mostrar un artículo que, que nos muestra que muchas veces las restauraciones posteriores en resina indirecta y directa no tienen una diferencia en la tasa de falla a cierto plazo. Entonces, yo creo que las restauraciones en resina, por sus propiedades y obviamente respetando sus indicaciones, tienen, tienen algo, una indicación y un índice de supervivencia muy, muy alto. En ese sentido, Doctor, creo que sí. Ujú. para esa pregunta que nos hacen aquí, ¿cuál tú consideras que es ese límite, esa línea entre definir, me voy por una resina, me voy por una cerámica? ¿Cuál es ese sustrato mínimo? Siempre en la universidad hemos hablado un 50%, pero como lo hemos visto con muchos conferencistas, con Pascal, con muchas teorías de adhesión, hay que conservar la mayor cantidad de sustrato posible de esmalte porque allí logramos adhesión. ¿Cuál sería ese espesor mínimo del cual podríamos reconstruir un diente en resina? Listo. Hay obviamente muchos factores que tenemos que tener en cuenta para tomar esa decisión. Entre los más importantes, creo yo, son las estructuras que le dan soporte al diente y refuerzo, como las cúspides y las crestas marginales, en donde no solamente para tomar la decisión de realizar una técnica directa, una técnica indirecta, sino también para ver la planimetría de la preparación, es decir, si vamos a hacer un recubrimiento cuspidio o si vamos a retirar cierto tipo de estructura que no nos sirve o que va a disminuir de pronto la predictibilidad de la restauración. Y en cuanto a eso, quiero hablarles de cuatro conceptos básicos, a ver si aquí puedo mostrarles mejor. Creo que ahí está mejor. De cuatro conceptos básicos, y en esos conceptos voy a hablar de la preparación y del remanente. Del grupo del profesor Didier Diech y Pascal Sí. Magne, que es un artículo bastante interesante porque nos muestra cuatro conceptos claves para mejorar eh, ¿se alcanza a ver? Sí, 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 está muy bien, está muy bien. Ahí, Sino que le digo listo. que aprovechen todos y tómenle una captura a la pantalla porque Ya. ellos quieren Ah, ok, quedarse con una ok. información muy interesante. Ya. Entonces, que nos muestra cuatro conceptos claves para hacer que una restauración posterior y en especial indirecta pueda tener una buena predictibilidad. La primera es el sellado inmediato de la dentina. También lo pueden encontrar en la literatura como dual bonding. Vamos a ver si se ve aquí, dual Sí, bonding por o, favor. ajá.
el sellado inmediato de la dentina. Ya voy a hablar particularmente de cada uno de ellos, de cada uno de estos aspectos. Ahí quedó mal la numeración. El 2 sería diseño y optimización de la cavidad. El Sí, 3, elevación del margen profundo, reubicación del margen cervical, más conocido como Deep Margin Elevation. elevación de Eh, margen. ajá, ya. Y la cementación adhesiva controlada. Ya voy a hablar de cada uno de ellos. Entonces, el Perfecto. primero, Son 4 puntos. Tomen nota ajá, rápidamente. Son 4 puntos y el doctor nos va a explicar punto por punto cuáles son sus criterios clínicos y científicos para poder hacerlo. exacto. El primero de ellos es el sellado inmediato de la dentina. El sellado inmediato de la dentina consiste básicamente en realizar, voy a voltear aquí un momento, en realizar la adhesión a nuestro sustrato dental. Inmediatamente se hace la preparación. Es decir, si yo voy a hacer una incrustación, por ejemplo, voy a comenzar a hacer mi preparación y en ese momento voy a colocar mi sistema adhesivo, bien sea convencional o autograbador, ya de eso también van a hablar en otro momento. Eh, pero esto no es algo nuevo, no es algo que se haya eh, investigado recientemente. Esto ya tiene mucho tiempo de investigación y en un inicio se conocía como The Dual Bonding Technique. Entonces, esto lo que le da a, las, a la dentina es que es el mejor momento para ser adherido, especialmente en la dentina. Recordemos que la adhesión en esmalte es relativamente predecible y relativamente estable, pero la adhesión a la dentina es el talón de Aquiles, por decirlo de Sí. alguna manera. Entonces, ese es el momento en donde se logran los mejores valores adhesivos a la dentina, que es cuando está recién preparada. Entonces, no solamente eso, sino también, obviamente, evita la contaminación que pueda tener la dentina, pues en el sentido en el que va a permanecer con esos túbulos expuestos mientras se hace la restauración definitiva, es decir, mientras tiene una restauración provisional. Y esa Es decir, doctor, para que contaminación, nos quede claro y a todos los que están en Instagram, sellado, ojo con la palabra y es claro, es sellado inmediato de dentina expuesta. No ajá, es una dentina contaminada, no es que el paciente volvió dentro de un mes, 2 meses, 3 meses y hasta ahora me acordé de hacer sellado. Sellado inmediato, como está inmediato de la dentina. Una vez expuesta, sellarla. exacto. Entonces, en ese primer parámetro de sellado de la dentina, inmediatamente se hace la preparación. Nos va a dar unos valores de adhesión mucho más altos y mucho más estables en el tiempo. Entonces, esto va acompañado, obviamente, de otras características, pero muchos autores recomiendan hacer ese sellado inmediato con un adhesivo que tenga carga. Entonces ahí Ajá. me dicen, el sellado de la dentina se puede hacer con resina bulk fill. Hay dos cosas que hay que diferenciar. Una es el sellado inmediato de la dentina que se hace con adhesivo y otro que en la literatura se conoce como resin coating, que es colocar una pequeña porción de resina arriba de ese adhesivo primero, y ya les voy a hablar también de esa parte que es el segundo aspecto, que es optimización de la cavidad. Ajá. Pero el sellado inmediato de la dentina se hace con adhesivo. Y ojalá se pudiese ser con un adhesivo que tenga un alto porcentaje de carga. En particular que tenga una parte hidrófoba en un frasco separado En general, del doctor, otro. ¿alguna marca que les pueda recomendar? Aquí podemos Eh, hablar de diferentes marcas. Sí, yo creo que en ese sentido varios estudios y sobre todo los estudios del profesor Pascal muestran que un adhesivo como el Clearfield o como el Optibond FL de Kerr puede ser una excelente opción. El Optibond tiene alta carga también en su parte hidrófoba y eso nos va a hacer que la superficie y la película del adhesivo sea más homogénea y pueda también resistir mejor Ok. al estrés. Adhesivos autograbadores.
Adhesivos autograbadores, sí. Eso es un tema bastante grande para hablar, pero Controversial. en resumidas cuentas, creo que van a hablar de eso también más adelante con Andrés. En Sí. resumidas cuentas, hay muchos factores que pueden verse involucrados en esa parte. El Clearfield ese de Curaray es un adhesivo autograbador de hace 20 años del mercado, que está en el mercado y tiene propiedades excelentes y tiene resultados excelentes, pero hay que saberlo aplicar, hay que tener una buena técnica, porque si no, nosotros hacemos con un autograbador un grabado selectivo, ¿no? En donde solo grabamos esmalte y no dentina. Y algunos estudios han mostrado que incluso cuando grabamos dentina y aplicamos un autograbador puede verse afectadas las propiedades y la degradación del adhesivo, etcétera. Doctor, Entonces, bueno, un tip muy importante, una recomendación que les puedas dar a todos sobre cómo hacer el sellado inmediato dentinal. Preparas, expones dentina, haces el diseño de cavidad, de acuerdo a lo que vamos a ver en el segundo parámetro, pero ¿qué tiene importante? El aireado, el agente adhesivo, el frotado, ¿qué les recomiendas? claro, pues yo el principal tip que pudiese dar en ese sentido es, primero, bueno, realizar la preparación. Ya, como les digo, vamos a hablar de la optimización de la cavidad y la configuración. Eh, pero aplicar un adhesivo, ojalá sea un adhesivo en donde podamos colocar una capa hidrófoba al final. Obviamente, realizar una adecuada volatilización del solvente porque muchas veces la polimerización del adhesivo se ve afectada precisamente por la poca eh, evaporación de ese solvente. Entonces, evaporar bien el solvente y ojalá colocar un adhesivo que tenga de manera separada monómeros hidrófobos. Luego de eso vamos a hacer, como les digo, la optimización de la cavidad. Y a ver, que creo que va a ser más fácil verlo en una imagen como esta, perdón.